Educación y comunicación, dos términos que parecen indisolubles y, sin embargo, cuando hablamos de la relación entre los diferentes ámbitos educativos y los medios de comunicación, descubrimos que pocas veces convergen. Además, la teoría clásica que atribuye a los medios de comunicación social las funciones de informar, educar y entretener tampoco parece cumplirse, aunque es evidente que la escuela no tiene el monopolio de la educación. Educación en abierto y medios de comunicación. Es el tema del que nos hablan Tiberio Félix Murias, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, vinculado al proyecto europeo ECO sobre el diseño de MOOCs, también al máster universitario en Comunicación y Educación en la Red. Y Ángel Barbas Coslado, colaborador también en este máster de la UNED, centra su investigación como becario de formación de personal investigador en las prácticas mediáticas y en los procesos de comunicación de los movimientos sociales en la red. Muy bien. Yo soy Tiberio Félix, soy profesor de la Facultad de Educación y Ángel Barbas es un colega del departamento. Y hoy hemos venido para poder hablar un poco sobre educación en abierto y medios de comunicación. Los enfoques podrían ser múltiples y variados y tampoco tenemos un guión preestablecido. Así que Ángel, a ver si somos capaces de hacer una aportación interesante, motivadora y enriquecedora para los oyentes. ¿A ti qué te sugiere? Educación en abierto y medios de comunicación. En principio me sugiere esta idea clásica, ¿no? de cómo los medios de comunicación, aunque a priori no tienen una intencionalidad pedagógica, pero sí están de alguna manera educando en determinadas actitudes, valores, ideologías y formas de relacionarse con el mundo en general, ¿no? Y en este sentido, pues desde esta rama de la educación informal o de los aprendizajes informales o de los aprendizajes en abierto, sí que se considera a los medios de comunicación como unos agentes capaces de educar, ¿no? Aunque no tengan esa intencionalidad pedagógica o didáctica. Bien, yo creo que ese es un punto importante, es decir, sobre todo hoy que los medios están totalmente digitalizados. Ese es un tema muy vinculante con todo lo que está en abierto. Yo añadiría un segundo tema también clásico, que es el propio uso del medio de comunicación como recurso didáctico. Es decir, que hay experiencias escasas, yo creo, para el potencial realmente que tiene cualquier medio de comunicación. Hablemos de prensa escrita, de radio, de televisión o de medios más innovadores, ¿no? De soporte digital. Cualquiera de ellos sería una fuente estupenda para utilizar en el aula, tanto en educación formal como no formal, como fuente de información, una fuente actualizada, una fuente accesible, una fuente cotidiana, por lo tanto, que cumple con muchos de los requerimientos, ¿no? De lo que puede tener un buen recurso educativo. Absolutamente, sí, estoy totalmente de acuerdo porque al fin y al cabo, bueno, los medios de comunicación son una forma de representar la realidad y a través de esa representación de la realidad podemos planificar a nivel pedagógico y a nivel didáctico nuestras sesiones y nuestras unidades didácticas, ¿no? Es decir, todos los elementos y todos los contenidos que tenemos en un medio de comunicación, sea cual sea, ¿no? Desde los informativos de televisión a los periódicos, a cualquier red social o cualquier grupo en cualquiera de las redes sociales, pues es susceptible de ser utilizado como un material didáctico muy, muy rico, porque al fin y al cabo está reflejando una parte de la realidad, de los procesos sociales, de los acontecimientos políticos. Ángel, has hablado, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Actualmente, sobre todo en, digamos, el último lustro, los últimos 5 años, ¿no? Las redes sociales cumplen también una función de medio de comunicación muy importante. Es decir, que quizá anteriormente incluso la blogosfera empezó a cumplir esa propia función, porque incluso muchos blogs eran llevados o son llevados por periodistas, ¿no? Por lo tanto, es cierto, además, que creo que se puede observar cómo se diluyen las fronteras. Es decir, que los medios de comunicación, al abrirse, rompen los moldes de los formatos tradicionales y, a su vez, otros medios nacientes y ya totalmente consolidados, como algunos que hemos citado,
empiezan a cumplir o han empezado a cumplir funciones también complementarias y a veces alternativas a los propios medios de comunicación, ¿no? Incluso se da a veces una interacción muy interesante, por ejemplo, entre redes sociales y programas de televisión o de radio. Sí, a mí es un fenómeno que me parece muy interesante, cómo se produce procesos, digamos, de contaminación entre unos y otros, ¿no? Cómo los formatos clásicos de los medios convencionales, precisamente por esa fuerza que ha tenido pues todo el fenómeno de la web 2.0, que bueno, que ya lleva 10 o 12 años con nosotros, ¿no? Pues la fuerza que ha tenido todo eso, cómo ha obligado a los medios de comunicación convencionales a abrirse y cómo se han generado esos flujos de contenidos, de ideas, de transposición de multitud de elementos en diferentes formatos y tal, de unos medios a otros, ¿no? Todo ese flujo y todos esos procesos de contaminación de unos y otros, como una noticia que nace en una red social se convierte en una noticia en un medio de comunicación convencional, o al revés, como las noticias de los medios de comunicación convencionales van a las redes sociales y son transformados y recombinados y puestos boca arriba y boca abajo hasta el punto de que ya no son lo que eran cuando salieron del medio, ¿no? Incluso, aunque siempre hemos hablado de medios de comunicación, hay que reconocer que tradicionalmente los medios eran sobre todo de información, porque la posibilidad, digamos, del oyente o del espectador o del lector de un periódico de participar, es decir, de enviar también una respuesta, era muy reducida, ¿no? Había opciones, pero realmente era muy reducida, mientras que precisamente esta apertura ha hecho más comunicativos los medios de comunicación, cuando quieren, claro está, y salvando todos los filtros que sabemos que ponen, ¿no? Por ejemplo, los tweets que publican en pantalla o a lo que puede comentar, ¿no? un conductor de un programa, de lo que se está publicando en redes sociales. Es más fácil al revés, porque, claro, ¿quién filtra las redes sociales? Es decir, que las redes sociales, digamos, realmente desarrollen y jueguen con lo que se dice en los medios es más fácil que al revés, ¿no? Ahí también yo creo que hay un cambio importante y positivo, además, para los medios. Sí, efectivamente. De hecho, somos muchos los que hemos cambiado nuestros hábitos de acceso a la información, porque simplemente con el hecho de estar en una red social ya estás informándote de lo que está ocurriendo en el mundo y además te estás informando a través de múltiples medios, ¿no? O sea, el hecho de entrar en una determinada red social, no quiero nombrar ninguna porque al fin y al cabo también son empresas que utilizan nuestros datos con fines un poco claros, ¿no? Por lo menos. Pues es interesante cómo el hecho de acceder a este tipo de entornos nos permite estar informados y estar informados en multitud de medios, en multitud de canales, en multitud de soportes, cosa que los medios de comunicación convencionales al fin y al cabo siguen atados a unos hábitos, a unas formas de acceder a la información y también a unas ideologías, unos valores y al final a unos intereses económicos. Y sin embargo, pues las redes sociales sí que permiten ir de un medio a otro, ir de un canal a otro, incluso complementar eso que estás viendo con las opiniones de otros lectores, de otros usuarios, con lo cual el proceso de acceso a la información es muchísimo más rico. Reflexiones en torno a la educación en abierto y medios de comunicación. Ángel Barbas Coslado es profesor tutor de Comunicación y Educación en la UNED. Centra su investigación en las prácticas mediáticas y en los procesos de comunicación de los movimientos sociales en la red. Tiberio Feliz Murias es profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Ambos forman parte del equipo docente del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la red. Tiberio Feliz Murias. Hemos hablado de medios de comunicación, hemos hablado ya de redes sociales, hemos hablado de blogosfera, ¿no? De todos los blogs. Hay, no obstante, incluso también vinculado a este fenómeno, yo creo que otros recursos, otros entornos que también pueden formar parte, digo, de lo que llamamos educación en abierto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo el mundo de la wiki, la wikisfera, podríamos decir, ¿no? Donde evidentemente lo más conocido es la Wikipedia, pero hay multitud de wikis, ¿no? De fenómenos colaborativos donde las personas, sean alumnos o sean ciudadanos sin más, pueden participar de la elaboración, de la construcción y la divulgación del conocimiento, ¿no? Wikipedia en sí mismo es otro fenómeno
tampoco es un medio de comunicación en sentido estricto, aunque puede estar tan al día o más al día que cualquier medio de comunicación. No sé si te ha pasado de consultar, por ejemplo, cuando hay un evento de estos, como los Goya o un evento de estos, ¿no? Sí, sí. Al minuto, de salir la noticia de a quién se le ha dado, está en Wikipedia, ¿no? Sí. Cosa que a lo mejor un medio de comunicación no tiene incluso a veces esa misma capacidad, ¿no? Sí, sí. De hecho, recuerdo un caso muy curioso, precisamente por estar muy vinculado a la investigación doctoral que yo estoy realizando. Recuerdo cuando se produjo todo el movimiento 15M, que desde un primer momento llamó mucho mi atención desde un punto de vista comunicativo y educativo, ¿no? Uniendo estos dos elementos sobre los que tratamos hoy. Y recuerdo que pensé precisamente en esto, ¿no? La Wikipedia ya se estará redactando aquí y tal, y efectivamente al siguiente día, el 15M ya tenía una entrada en la Wikipedia, y día a día lo fui siguiendo y día a día se iba actualizando. O sea, es decir, es que en tiempo real se iba construyendo la información de la Wikipedia según se estaban produciendo todos los acontecimientos, ¿no? Y bueno, en muchos casos lo he comprobado, ¿no? En otros muchos casos de cosas que han sucedido, y a los 5 minutos ya está la entrada en la Wikipedia, ¿no? Y además se da un diálogo entre los dos medios, porque muchas veces las únicas referencias, ¿no?, que tienen los wikipedistas, yo soy wikipedista, por ejemplo, muchas veces cuando son noticias tan calientes, tan frescas, la única referencia que tienes es de medios de comunicación, y lo que pones abajo en las referencias es solo enlaces a noticias de medios de comunicación, porque no tienes ningún tipo de soporte bibliográfico más clásico, sea revista, sea libro, ¿no es? Sí, y es uno de los elementos del wikipedista es dar referencias, es decir, que hay toda una metodología, ¿no?, una organización del proceso que también tiene sus corsés, en efecto, ¿no? Tiene sus problemas, pero no cabe duda que hay todo un esfuerzo, digamos, de elaboración para que las cosas tengan algún contraste, por ejemplo, en los medios de comunicación. Eso me parece un diálogo también muy interesante. Muy interesante, sí. Por otro lado, también muy unido con esto, la verdad es que todos los procesos de la Wikipedia y de la blogosfera y tal, de alguna manera están transformando también un poco, digamos, el paradigma del conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento y el paradigma de la información, al fin y al cabo, ¿no? Antes, bueno, pues ya sabemos que pertenecía a unas élites, llámense como se llamen, unas élites mediáticas o unas élites científicas o lo que sea, y el paradigma del conocimiento que estamos viviendo en la actualidad es mucho más horizontal, mucho más democrático, y en este sentido tanto la blogosfera como las redes sociales como la Wikipedia son un gran ejemplo de esto, ¿no? Sí que es verdad que en la Wikipedia pues efectivamente nos encontramos con pues determinados artículos, determinadas informaciones que no están contrastadas o que no, digamos, podrían tener ese criterio o ese rigor científico, pero otras muchas sí. Y de hecho nos encontramos con publicaciones científicas que hacen referencias directas a la Wikipedia por la calidad de sus artículos. Hay que reconocer que es un proyecto muy complejo, porque por ejemplo, es totalmente intergeneracional, es decir, que Wikipedia no es para chicos, no es para mayores, lo puede leer cualquier persona, admite lecturas en cualquier nivel. Eso es muy importante, intentar lograr eso. Yo creo que ese es un reto por conseguir, que sean entradas de diverso grado de dificultad o de diverso nivel de lectura. Eso sería muy interesante, ¿no? Pero en cierto modo la Wikipedia, igual que la blogosfera y este tipo de fenómenos, también le está añadiendo un cierto rasgo de perennidad, de más estabilidad a un conocimiento que se generaba en los medios de comunicación y que era muy efímero. Es decir, que la prensa, si tiene algo en general, no tradicionalmente, es que es una noticia, la noticia es del día, al día siguiente es otra noticia y una noticia pisa la anterior y ya lo di una semana y es viejo, etcétera, ¿no? Es decir, que era una información, un conocimiento muy dinámico, pero a su vez también muy caduco en ese sentido. Entonces, en la medida que tenemos medios, bien sean blogs, bien sean repositorios, también de los propios medios, bien sean otro tipo de repositorios, como pueden ser redes sociales como YouTube o este tipo de entornos, o las Wikipedias, ¿no?, por ejemplo, nos permiten proyectar ese conocimiento y guardar ese eco con un mayor grado de perennidad, a la vez que no significa que, digamos, queda fosilizado, porque eso está totalmente vivo, es decir, que se puede actualizar día a día de igual forma, ¿no? Sí, de hecho, todo ese tipo de contenidos, hay, por ejemplo, en el caso de, comentabas los vídeos de YouTube, o estoy pensando también en el caso del fenómeno de los podcasts, que es muy interesante, ¿no? Como hay una cantidad de personas que están haciendo sus podcasts y su radio online desde su casa, desde su ordenador,
sobre un montón de temas muy interesantes y cómo esos vídeos, en el caso de YouTube, o esos podcasts, están circulando por la red constantemente y no tienen esa caducidad a la que tú te referías ahora, ¿no? Ángel, y además citabas antes el tema de la educación informal, ¿no? Que nos remite de nuevo al fenómeno educativo que trasciende a todo lo que estamos hablando, que es un poco como un eje transversal, un hilo conductor de todo lo que estamos hablando, ¿no? En este momento. Y hay un fenómeno nuevo en ese sentido que yo creo que no ha sabido, pero bueno, hay que darle tiempo, no ha sabido recoger, por ejemplo, lo interesante de los medios de comunicación, por lo menos en lo que he conocido, y tú también has participado, ¿no? Por ejemplo, a través del proyecto ECO, ¿no? Estamos hablando del fenómeno de los MOOC o de los COMAS o cualquier nomenclatura de este estilo, como son los cursos también en abierto, ¿no? En masivos. Aunque yo creo que de las siglas del MOOC la menos interesante es la M, porque es la que más problemas genera, y seguramente que la más interesante es la C precisamente, es que son formativos, ¿no? Y a veces lo olvidamos. Pero yo creo que, por ejemplo, no sé tu parecer, pero a mí me da la impresión que el fenómeno educativo en general, llámese escuela, universidad, llámese educación a distancia presencial, o ahora con el tema de los MOOC, ¿no? Yo creo que no sabemos aprovechar el potencial que hay de los recursos en abierto, sí, pero no de los medios de comunicación como recurso educativo, ¿no? Probablemente sí. Es un tema para reflexionar seriamente, ¿no? Porque en realidad tenemos ahí un gran banco de información y de conocimiento que le podemos, además ahora con las posibilidades de los medios digitales, le podemos dar formatos diferentes, lo podemos recombinar, lo podemos mezclar con otras cosas. Y tenemos, seguramente estamos desaprovechando un gran potencial educativo. Me planteo muchas veces hasta qué punto el hecho de que desde la academia o desde el ámbito, digamos, pedagógico, ¿no? A nivel científico, no se preste atención a ese gran potencial pedagógico que tienen los medios de comunicación, no tiene mucho que ver con esta especie de necesidad de estatus científico que tiene la pedagogía o algo así. No sé qué opinas tú al respecto, Tiberio. El estatus puede ser. Está vinculado a otros aspectos. Yo creo que además de los clásicos, digamos, comentarios que hacemos y que son bastante reales, es que, claro, cualquier profesor tiende a la inercia, tiende a la comodidad, y entonces, claro, en la medida en que yo puedo tener un tipo de contenido de aprendizajes estables, no tengo que estar pendiente día a día de a ver si hay algo nuevo sobre esto, ¿no? Y porque eso, claro, significa estar alerta, estar, digamos, en una situación más inestable o más innovadora, y eso cuesta, ¿no? Pero además yo creo que tiene que ver con lo que se podría llamar la cultura escolar. La cultura escolar es una cultura con un sentido, con una configuración per se, sí, y tiene poco que ver con todo lo que estamos hablando. Es decir, que tiene, para poder existir, que mantenerse aislada, porque en la medida en que se mantenga en contacto e interactúa, por ejemplo, con los medios de comunicación, de repente deja de ser escolar. Efectivamente. Y ese es un problema, sí, para una concepción, digamos, escolástica, nunca mejor dicho, ¿no? De la escolaridad. Es verdad. En la medida en que se difuminan las fronteras entre el aula y la vida, necesariamente tenemos que hablar de medios, de recursos en abierto, etcétera, y automáticamente, claro, se rompe el concepto de cultura escolar. Y ese es un problema básico de todo lo que es la pedagogía desde siempre, no de ahora, ¿no? Es cierto, sí, sí. De la misma manera, también habría que pensar hasta qué punto los medios de comunicación se resisten a decir es que nosotros somos agentes educativos. O sea, es decir, de alguna manera también ellos se repliegan sobre sí mismos y sobre su propia identidad como medio de comunicación, como medio de información, o llamémoslo como queramos. Es el mismo proceso de repliegue el que vive la cultura escolástica, la cultura escolar, de alguna manera para salvaguardarse, para protegerse, para perpetuarse. Lo mismo hacen los medios de comunicación por su lado, ¿no? Para perpetuarse también y para no perder su propia identidad, ¿no? En un momento de apertura, de sociedad digital, de conocimiento en abierto y de periodismo ciudadano, ¿no? Que también es un peligro para ellos. Claro, yo creo que ahí hay que compartir, ¿no? La responsabilidad, ¿no?
Lo sabemos bien porque también participamos de un máster, ¿no?, que es el de medios audiovisuales de servicio público, y yo creo que ahí deberíamos hacer también un esfuerzo desde la parte de comunicación para aproximarnos a la educación, ¿no? Pero hay una responsabilidad sin duda en la escuela o en la educación en general, incluso en la educación familiar, es decir, que es un poco para qué educamos, ¿no? Si educamos para la escuela, para un certificado, para un diploma, o si educamos para la vida. Y claro, de repente, educar para la vida, que son palabras que entiende todo el mundo, cuando empezamos a analizar qué significa eso en la praxis, tiene muchas repercusiones y transformaciones, a las que a lo mejor ni el profesorado, ni los alumnos a veces, ni las familias quieren asumir. Y entre ellas yo creo que los medios de comunicación deberían tener un papel importante. Importante, sí, claro. Y luego también hay que ver pues hasta qué punto pues los medios de comunicación pertenecen a unos grupos empresariales barra políticos, y hasta qué punto les interesa o no les interesa a ellos formar a la ciudadanía para que sean capaces de discriminar que una información puede rozar la manipulación o que una información puede estar cargada de determinados valores, etcétera. Es decir, a los propios medios que están en manos de determinados grupos ya eso no les interesa. Y por otro lado, al sistema educativo, que pertenece también a un grupo político que está en el gobierno, que curiosamente tiene conexiones con los otros, quizá tampoco le interesa plantearse esa cuestión que tú también definías ahora, de ¿para qué educar? ¿Para tener un certificado o para vivir? Por otra parte, con la situación actual de la comunicación en general, pensando en Internet sobre todo, ¿no?, es posible tener un espacio para medios alternativos que anteriormente pues eran gacetas o folletos que se distribuían por la calle, ¿no? El problema ahí, y pasa también por lo que comentas, es el posicionamiento. Es decir, que tú y yo podemos crear ahora una web y dar nuestro punto de vista sobre la información, las noticias que va apareciendo o que las agencias distribuyen, ¿no? Pero claro, ¿quién sabe de nuestra web? ¿Quién sabe de nuestro periódico, de nuestro blog? Y hay ahí yo creo que un problema de posicionamiento, pero que también tiene que ver con los medios, porque el tener posicionamiento o no, aunque parezca mentira, en un buscador, el que sea, tiene mucho que ver también con los medios que yo tengo para poder posicionarme. Es decir, que ahí yo creo que se reproduce en Internet bastante los mismos fenómenos de discriminación, de poder, ¿no?, incluso de poder oculto o disfrazado o financiado, ¿no?, por poderes fácticos, y eso se reproduce exactamente igual en la red, yo creo, ¿no? Aunque es cierto que es importante que existan y siempre yo creo que hay una oportunidad en ese sentido, ¿no? Como le escuchaba a algún conferenciante, ¿no? También es necesario a la gente darle argumentos contrarios a lo que escuchan por los medios de poder, ¿no? Entonces, en esa medida tiene que existir ese contrapeso y luego hay que intentar que la gente se convenza de que en esos medios hay valor también. Lo cierto es que sí que es verdad que de alguna manera los sistemas de poder se reproducen también de alguna manera en la web, ¿no? Pero lo cierto es que la web sí que permite un espacio de pensamiento divergente y de medios alternativos que antes de aparecer la web pues no existía, ¿no? Que se reducía a círculos muy cerrados de, en fin, folletos, pasquines y fanzines y prensa alternativa que circulaba en grupos muy reducidos, ¿no? La web y las redes sociales y todo lo que ha conllevado estos procesos de democratización del conocimiento y de comunicación en abierto, etcétera, han posibilitado que haya medios alternativos creados por colectivos de forma totalmente autogestionada y asamblearia que tengan un impacto muy importante, como pueden ser medios como Diagonal, como Agora Sol Radio, o como el periódico Madrid 15M, sin ir más lejos, ¿no? El caso de Diagonal es muy significativo porque es un diario muy seguido que tiene muchísimos lectores y tiene un sistema de organización totalmente asambleario, totalmente autogestionado y funciona en Internet y funciona muy bien. Y además, ese tipo de medios yo creo que
que tiene muchas posibilidades de constituir un contrapoder en ese sentido, aunque sea en el sentido mediático. El problema del posicionamiento, de todos modos, es también común. Hablábamos antes de los MOOCs. Cualquier persona puede hacer un curso en abierto, es cierto, ¿no? Pero claro, ¿de cuántos oímos hablar y qué posibilidades tiene realmente de una persona enterarse de que existe ese curso, ¿no? Si lo haces por fuera de los circuitos, digamos, convencionales, de plataformas, ¿no? Estamos hablando de estas plataformas que hay para los cursos o de una institución universitaria, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el proyecto de los MOOCs, que sigue vigente, acabamos ahora la primera edición, para abril empezaremos la segunda edición de los cursos, es una buena oportunidad de cursos, ¿no? Pero hay que reconocer que al hablar ahora contigo me doy cuenta por ejemplo, yo los recursos que he utilizado ahí son fundamentalmente de YouTube, de las cosas como son, ¿no? De un repositorio de vídeos, es decir, que claro, he querido renunciar, por ejemplo, a aspectos como los PDFs y todo eso, pero ahora he hecho en falta que no he sabido sacar provecho de los medios de comunicación, ¿no? Y eso yo creo que es un defecto que habrá que enmendar en ediciones sucesivas. No sé lo que te parece. Pues sí, sin duda. Tenemos ahí un gran potencial de recursos y de posibilidades, y sin duda tenemos que plantear aprovecharlos al máximo, ¿no? Nosotros también, pues bueno, al fin y al cabo también tenemos unos hábitos, y aunque intentemos pues romper con ellos y ser innovadores y demás, pero bueno, muchas veces pues es inevitable refugiarte en las cosas que sabes que te han funcionado hasta el momento, ¿no? Pero por eso desde aquí pues rompemos una lanza en favor de la innovación y en la utilización de todos los contenidos de los medios de comunicación desde un punto de vista educativo, porque tienen mucho potencial pedagógico. Pues hasta aquí, se nos acaba el tiempo. Espero que hayamos podido aportar algunas ideas para la reflexión a nuestros oyentes. Esperemos Muchas gracias. que sí. Muchas gracias a ti. Tiberio Feliz Murias es profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Ángel Barbas, profesor tutor de Comunicación y Educación, centra su investigación como becario de formación de personal investigador en las prácticas mediáticas y en los procesos de comunicación de los movimientos sociales en la red. Ambos forman parte del equipo docente del Máster en Comunicación y Educación en la Red que coordina en la UNED el profesor Roberto Aparici. La educomunicación sigue siendo una asignatura pendiente. La formación en competencias digitales y la educación mediática imprescindibles para una cultura de la participación. Se basan también en el vínculo entre educación y medios de comunicación, en cualquier ámbito. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es.